porque estamos trabajando como médicos y veo cómo todo lo que uno aprende de medicina y lo que se aprende en ciencia, en realidad ya estaba escrito en la Biblia. Y me sorprende, en realidad, la sabiduría de Dios. Y, y ahora tengo más que nunca el anhelo de colocar una clínica o un centro de salud donde se practique la medicina bíblica. Vamos a mostrar, tomé una enfermedad como ejemplo, porque en realidad no se pueden mostrar todas, pero tomé como ejemplo la diabetes, que es una enfermedad bastante conocida, para ilustrar lo que nos dice la Biblia y lo que podemos ver en la realidad. Acá tenemos entonces la diabetes, pero voy a hablar de la diabetes espiritual. Esto está íntimamente vinculado con las leyes de sacrificio del Pentateuco, con el anuncio de la muerte de Cristo en la cruz, con las enfermedades en general, y ustedes van a darse cuenta que hay una relación íntima. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que en Israel no habían hospitales, en el Israel bíblico. Dios no mandó a hacer hospitales, no habían médicos tampoco. Dios no instituyó médicos, sino que el enfermo debía presentarse al santuario, presentarse al sacerdote. Y todo el ritual del Pentateuco, los sacrificios, todo eso, incluían también el tratamiento de las enfermedades. Y lo primero que hace Dios después de sacarlos de Egipto es prometerles que Él será su sanador. La palabra sanador en hebreo allí es Rafá, que significa médico. Entonces Dios les dice, yo seré vuestro médico. Y Dios les da una dieta especial, ¿verdad? A Israel les da el maná, con el cual los va a desintoxicar de la mala alimentación y del estilo de vida que tuvieron. Dios les da una temperatura adecuada, les coloca una nube de día para que no tengan exceso de calor y una columna de fuego de noche. Dios les da la bebida ideal. No les coloca cajas de Coca-Cola, sino que les coloca allí el agua de la roca. Y en fin, Dios se preocupa de su pueblo, de la salud, de la limpieza del ambiente, de la ecología, les da leyes para cuando ya se establezcan en la tierra, para que repose la tierra, para que recobren los nutrientes, en fin, todo el Pentateuco está entrelazado entre lo espiritual y lo físico. Sabemos que fue, bueno, no fue Platón, pero el original, pero fue el que difundió la idea del dualismo, que el ser humano tiene un cuerpo y un alma diferentes, separados. Entonces, el cuerpo era malo intrínsecamente y el alma era algo bueno. Entonces, para poder ser importante, para poder desarrollarse intelectualmente, espiritualmente, había que tratar de descuidar el cuerpo. Y eso imperó en el cristianismo mucho tiempo. Sin embargo, la Biblia muestra una integridad, y esa integridad entre el cuerpo y el espíritu lo podemos ver desde la creación. Cuando Dios creó al hombre del polvo, sopla aliento de vida y el hombre es un alma viviente, un ser viviente, de forma íntegra. Pero también podemos verlo en todo el Pentateuco por esta integración que yo les muestro del tema de la salud física y el cuidado físico con la parte espiritual y con la salvación y el perdón. Bueno, acá está la palabra diabetes en griego. Diabetes es una palabra compuesta. Yo solamente voy a mirar si están acá porque a veces yo predico y se va el audio o algo así y estoy hablando solo, pero parece que está todo acá. Diabetes es una palabra griega. Dia significa por, a través de, por medio de, tiene que ver con pasar a través de algo. Y betes viene de vaino, que significa atravesar, significa pasar. Entonces, diabetes, que viene del verbo diavaino, significaría como el verbo atravesar o pasar. Y la palabra diabetes en sí, en el griego antiguo, significaba compás. Esto, ¿verdad? Estos famosos compás que tienen como dos patitas y uno levanta una, la abre para escribir, para hacer un círculo. Entonces, un compás
pareciera o se parece, si nosotros usamos la imaginación, como una persona o las piernas de una persona que están dando un paso. Entonces la palabra diabetes significa, digamos, si nos vamos al significado etimológico, significaría compás, pero con la idea de atravesar o pasar, dar un paso. Eso significa. ¿Y por qué este término tiene que ver con una enfermedad? Porque resulta que los médicos griegos, en el siglo I de la era cristiana, ellos observaron que habían personas que orinaban más de lo normal. Eh, eh, y bueno, este es un síntoma de la diabetes, que se llama poliuria, es decir, que la persona orina, muchas veces orina más de lo normal. Y cuando ellos vieron que el paso de orina aumentaba, le pusieron diabetes, que significa paso, dar un paso o atravesar. Entonces el paso de orina o la eliminación de orina, la excreción de orina, aumentaba en frecuencia y en cantidad, así que ellos le llamaron diabetes. Y luego los médicos comenzaron a probar la orina, entonces entonces diabetes mellitus significaría el paso de la orina dulce. Pero también se dieron cuenta de que algunas personas que sufrían de la enfermedad de diabetes, es decir, de orinar mucho, al probar la orina al médico, se daba cuenta que la orina no era dulce, no tenía sabor. Entonces le llamaron diabetes insípida, y que tiene que ver no con el páncreas, sino que tiene que ver más bien con la hipófisis, que produce una hormona que se llama la antidiurética. Y cuando esa hormona no trabaja en forma normal, entonces la persona comienza a orinar mucho, pero no tiene que ver con el azúcar en la sangre, ni tiene que ver tampoco con la insulina que produce el páncreas. De allí el significado de la palabra diabetes. Diabetes, entonces, si ustedes le preguntan qué significa etimológicamente paso, o dar un paso o atravesar. Pero médicamente diabetes es una enfermedad que hay más de un tipo, pero la diabetes más común es la diabetes mellitus tipo 2, que tiene que ver con la resistencia a la insulina, y es una enfermedad que está vinculada con las enfermedades cardíacas, está vinculada con los infartos, con la pérdida de la visión, con la ceguera, está relacionada también con la enfermedad de Alzheimer y con la demencia senil en general y la pérdida de memoria, está relacionada con la obesidad, está relacionada con enfermedades epidérmicas como ¿cómo se llama? La, bueno, una dermatopatía que es nigricans, que se pone la piel más oscura, se mancha, también aparecen unos porotitos. La diabetes también tiene que ver directamente con las enfermedades renales. Una de las primeras causas de insuficiencia renal es la diabetes, y en fin, tiene que ver con muchas enfermedades, por lo tanto, escogí esta enfermedad por ese motivo. Pero si ustedes se dan cuenta, la medicina griega, que es la medicina de la cual deriva la medicina moderna, eh, se preocupa del síntoma. En este caso, los médicos griegos veían un síntoma de la diabetes, que era el paso aumentado de orina o la salida aumentada de orina, y de allí ellos buscaron formas para curar el síntoma, es decir, para que la persona orinara la cantidad normal. Pero no es esa la solución. Y hay una diabetes espiritual, que la vamos a describir después, y también muchas veces nosotros, los hermanos de iglesia, los pastores, los ancianos, la junta, tomamos decisiones y hacemos planes para curar la diabetes espiritual, pero a veces también queremos curar el síntoma, pero no nos damos cuenta de que hay una causa más profunda. Bueno, tenemos allí Génesis 1, 26 al 31, donde habla de la creación del ser humano, y me gustaría si algún hermano lo pudiera leer. A ver si alguien lo puede leer o en su Biblia o aquí en la pantalla. No importa cuál versión.
Yo le voy a pedir entonces al hermano Eduardo Patricio. ¿Usted, hermano, podría leernos el texto? Génesis 1, Sí, lo voy a leer 26 acá en al la pantalla. 31. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer, pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios que o cuanto había hecho, y era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Muchas gracias, hermano Eduardo. Bueno, fíjense ustedes aquí qué interesante. Yo quiero que ustedes mediten en este texto. Es la creación del ser humano, hombre-mujer, cuando Dios les da la dieta ideal. Entonces, la dieta ideal tenía carne, era necesario matar a un animalito para comérselo. No tenía, ¿verdad? Ni la dieta humana ni la dieta animal. Dios creó los frutos, las semillas, ¿verdad? Como alimentación humana, y las verduras y el pasto para la alimentación animal. Después del pecado, Dios vio indispensable añadir las verduras también a la dieta humana, pero aún así, la dieta humana siguió siendo vegetariana. ¿Mm? Pero bueno, la medicina, y cuando nosotros estudiamos medicina, los que tenemos que estudiar esta carrera, o digamos, decidimos estudiarla, tenemos que comenzar con una materia que se llama Historia de la Medicina, y estudiamos toda la historia, cómo ha ido evolucionando, podríamos decir, y aprendiendo de esos errores. Y la verdad es que la pirámide alimenticia, que antes se hablaba, ahora se habla del plato alimenticio, le daba como mucha importancia a la carne, al huevo, a los alimentos de origen animal. Eran como indispensables. Pero cada vez, a través de los descubrimientos científicos, de los estudios, se ha ido dando cuenta que la carne, el huevo, la leche son menos importantes y los lugares más grandes se le están dando ya a los vegetales. Y ahora ya la pirámide alimenticia definitivamente fue eliminada en la Organización Mundial de la Salud, y lo que ahora ellos proponen es el plato alimenticio, un círculo, un plato, donde puede ser la dieta completamente vegetariana. Eh, que no es obligación, ¿verdad? Ni siquiera para nosotros los adventistas, porque a pesar de Dios dar una dieta vegetariana como la dieta ideal, Dios permitió la carne. Jesucristo comió pescado, y una vez al año, en la fiesta de la Pascua, comía también del Cordero Pascual que lo representaba a él. Entonces Dios permite la carne, aunque Dios dice que pueden comer carne solo de algunos animales, los animales limpios. Y también Dios dice que pueden comer carne, pero no la grasa. Dios prohíbe terminantemente en Levíticos capítulo 7 la grasa saturada. Dice que la grasa animal se puede usar para cualquier uso, menos como alimento. ¿Mm? Así que, bueno, tenemos allí la dieta del Edén, y como les digo, está en el versículo 29, la dieta del Edén, y esto que antiguamente se pensaba que no era así, incluso se decía que era imposible que una persona pudiera vivir solamente con vegetales y ser sana. Hoy en día está apoyado completamente por la ciencia. Pero yo quiero que nosotros pensemos, la ciencia eh, está de acuerdo con Génesis 1:29 por la autoridad de la Biblia, o porque lo ha descubierto con
prueba y error. A ver, no sé si alguien puede dar una opinión. La ciencia bíblica está de acuerdo con la dieta de Génesis 1:29 porque cree en la autoridad de la Biblia o porque lo ha descubierto a costa de muchas vidas, de mucha gente que se ha enfermado y ha muerto prematuramente. Alternativa B. La alternativa B, ¿cierto? La ciencia finalmente nos apoya. Apoya la Biblia, pero ¿reconoce la autoridad bíblica? No. Como dice nuestra hermana Marcia, ellos ahora enseñan esto mismo, pero es porque lo han descubierto, lamentablemente, con la muerte prematura de mucha gente y con la enfermedad, ¿verdad? Y la longevidad disminuida de mucha gente. Ahora, nosotros cuando la ciencia descubre algo y nosotros vemos que concuerda con la Biblia, decimos que qué extraordinario, la Biblia, ¿verdad?, está de acuerdo a la ciencia, como queriendo decir que la ciencia es la autoridad máxima y la Biblia, que es algo más pequeñito, más humilde, la Biblia como que por fin está siendo reconocida, pero no, la ciencia no está reconociendo la Biblia. Simplemente ellos han descubierto, y lo pueden demostrar científicamente, algo que nosotros ya sabíamos no por ciencia, sino por revelación. ¿Mm? El versículo 26 y 27. Hermana Marcia, ¿usted podría leer el versículo 26 y 27 de nuevo, por favor? Y díganme después si la ciencia reconoce esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces yo le pregunto, hermana, el versículo 26, donde dice que Dios es el que nos creó, ¿lo reconoce la ciencia? La ciencia no. No, la ciencia dice que nosotros venimos del mono. La ciencia dice que evolucionamos y el primer homínido apareció hace unos 2 millones de años atrás y le llaman Australopithecus afarensis. Y de allí, ¿verdad?, viene el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, y hubo todo un proceso evolutivo hasta que llegamos a existir nosotros. Y si preguntamos de dónde vino el hombre de Neandertal, ellos dicen que viene de otro mono, ¿verdad?, inferior. ¿Y de dónde viene ese mono? Bueno, de otro mamífero que andaba en 4 patitas. ¿Y de dónde vienen los mamíferos? Ellos evolucionaron de los reptiles, y esto de los anfibios, y esto de los peces, y esto de un organismo unicelular, y este organismo unicelular deriva de la materia inerte, y en fin, así para atrás, pero en ninguna etapa está el creador. Entonces la ciencia reconoce el versículo 26 que dice que nosotros somos creación de Dios. No lo reconoce. Ahora, ¿podrá funcionar el versículo 29? Perfectamente si nosotros lo reconocemos sin reconocer el versículo 26. No funciona completamente. Ahora yo quiero pedirle o preguntarle a otro hermano, a ver, voy a ver quién más está acá. El hermano, bueno, dice Ana y Luis, me imagino el hermano Luis. Hermano Luis, hoy en día, ¿se reconoce lo que dice Génesis 1:27? Hoy día la ciencia no lo reconoce. ¿Qué dice el versículo 27? A ver si lo lee de nuevo, hermano. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuántos sexos hay? 2. Varón y hembra. ¿Y qué se dice hoy? Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos sexos, ¿verdad? Hoy se reconoce bueno, ¿para qué decir, verdad? Pero el versículo 26, que dice que Dios es nuestro creador,
no lo reconoce la ciencia. El versículo 27, que dice que solamente hay dos sexos o dos géneros, varón y hembra, no lo reconoce la ciencia. El versículo 28 y 29, donde Dios nos da la dieta, esto lo está reconociendo, porque lo ha aprendido, ¿verdad?, por estudios, por investigación, por millones de dólares gastados, pero nosotros lo podemos saber solamente en forma muy simple, directa, a través de la revelación. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros practicamos la dieta del Edén, la practicamos porque creemos que Dios es nuestro creador. ¿Y quién sabe mejor cómo funcionamos que nuestro creador? Si ustedes tienen un auto y ese auto tiene un diseñador, un ingeniero, alguien que lo fabricó, y por ejemplo, si dice que deben usar gasolina 95, y ustedes dicen, bueno, la 93 es más barata, le pongo 93. Y todavía el petróleo es más barato, voy a echarle petróleo a mi auto y economizo. Tal vez el auto ande, pero ¿le hará bien a la salud del auto? Yo creo que no, ¿verdad? Y si el auto necesita agua destilada y yo digo, bueno, el agua destilada me cobran por la garrafita, entonces voy a echarle agua de la llave nomás. ¿Le hará bien? Tal vez funciona, tal vez anda igual, pero yo les aseguro que ese auto se va a echar a perder antes de lo... en la benzina, en el agua, le gustaría por esta pequeña economía perder los millones de plata que invirtieron en comprar un auto y que a lo mejor todavía lo están pagando. Yo creo que no. Pero yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Qué tiene más valor? ¿Un auto o nuestra vida? Nuestra vida. Seguro que la vida, ¿verdad? Estoy seguro que por un auto estaríamos dispuestos a arriesgar muchas cosas para no perder el auto. Pero por nuestra vida estaríamos dispuestos a vender el auto, a vender la casa, a perderlo todo, si tuviéramos que pagar una operación, no sé, que costara millones de pesos y que no se diera en Chile, tuviéramos que viajar a Estados Unidos y gastarnos toda la plata de la vida, estaríamos dispuestos con tal de vivir. Pero ¿saben qué? A veces nosotros amamos más las máquinas hechas por el hombre que la máquina hecha por Dios, nuestro cuerpo, nuestra vida. ¿Mm? ¿Cuántas veces le damos más importancia a tener un celular, tener un televisor moderno u otro aparato y no tenemos plata para pagar una consulta médica, no tenemos plata para tener una dieta sana? Yo sería vegetariano, pero es caro, el pan integral cuesta más que el pan blanco, entonces como pan blanco lo más. Se dan cuenta que nosotros estamos invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo en cuidar máquinas, en cuidar auto, celular o en tener esas cosas. Pero, ¿cuánto estamos invirtiendo en nuestra salud? ¿Mm? Y después de todo, si nos morimos prematuramente, ¿de qué sirve tenerlo todo? Un paciente que atendí hasta que él falleció, un paciente no adventista, pero dueño de una funeraria grande, con bastante dinero, muy buena situación económica. Él logró tener muchas cosas, pero murió prematuramente porque se desgastó con, digamos, trabajando, trasnochando, y lamentablemente todo lo que él tenía no le sirvió para poder prolongar su vida. Y toda esa empresa que él manejaba, hasta el último día él estaba muriendo y estaba administrando los negocios en su computador. Él llevaba todo, pero se fue la vida y ya todo quedó allí. Jesús dice, ¿de qué sirviera si el hombre ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? Entonces, fíjense ustedes, esta afirmación que Dios nos creó debe ir de la mano con la afirmación de que Dios creó varón y hembra. Y debe ser acompañada de la afirmación de la dieta original.
Y vamos a ver entonces acá las principales causas de muerte en Chile. Bueno, esto yo lo tomé de internet, no es muy actual, es del 2016, de todas maneras no es tan antiguo. En los países de ingreso económico muy bajos son principalmente enfermedades respiratorias, diarreicas, que son enfermedades infecciosas, para lo cual Levíticos nos dice cómo prevenirla y cómo curarla. Lo tenemos en forma muy clara. Después, de color azul, tenemos enfermedades crónicas, como ¿verdad? Enfermedades que tienen que ver con el corazón, como el infarto y otras enfermedades, están de color azul. Y todas estas enfermedades se pueden prevenir y se pueden curar con las leyes de salud del Pentateuco. Incluso los accidentes de tránsito. ¿Sabían ustedes que los accidentes de tránsito se pueden prevenir si nosotros llevamos el estilo de vida del Pentateuco? Porque, por ejemplo, Dios nos manda a abstenernos de las bebidas alcohólicas. ¿Y acaso la mayoría de los accidentes de tránsito no son por bebidas alcohólicas? Dios nos manda a descansar, a ser temperantes con el dormir. ¿Pero acaso muchos accidentes de tránsito no son porque las personas no duermen bien o hacen turnos de noche o van a fiesta y vuelven al otro día y chocan? Y en fin, podemos ver que todas las causas de muerte, las 10 principales causas de muerte en los países pobres, se pueden prevenir o se pueden curar solamente con las leyes de salud de la Biblia. Pero ¿qué pasa con los países ricos, verdad? Los países con alto ingreso económico. Las principales causas de muerte son casi todas de color azul, enfermedades que no son transmisibles, no son infecciones, ni son accidentes, sino que son la mayoría enfermedades, ¿verdad?, que tienen que ver con estilo de vida, enfermedades isquémicas del corazón, angina de pecho, ¿verdad? El infarto ocupa un lugar solito allí como segundo lugar, el Alzheimer y otras demencias, que como mencioné lo provoca la diabetes, cánceres de pulmón, de tráquea, que los provoca el cigarro y los provoca el estilo de vida. La carne es uno de los principales factores de cánceres. Enfermedades pulmonares, ¿verdad? Obstructivas, también el cigarro y otras enfermedades. Enfermedades respiratorias como la neumonía, cáncer de colon, de recto, diabetes está allí, enfermedades renales, cáncer de mama. Todas estas enfermedades, que son la principal causa de muerte, el pueblo de Dios no debiera sufrirlas, si nosotros solamente seguimos las sencillas instrucciones que están allí en la Biblia. No necesitamos estudiar medicina, saber fisiología, ni entender todos los procesos complejos del cuerpo humano, porque el que nos diseñó, el que nos creó es Dios. ¿Y quién sabe mejor cómo funciona una máquina, sino aquel ingeniero que la creó? ¿Quién sabe mejor cómo funciona un auto, sino los fabricantes? Y así también, ¿quién sabe mejor cómo funciona nuestro cuerpo, sino el creador? Miren, yo quiero hablarles de la diabetes en particular, limitarme a esto. La diabetes es una enfermedad que entra por la boca, y casi todas las enfermedades entran por la boca. ¿Qué es la diabetes? Es cuando la diabetes tipo 2 en particular es cuando digamos, el alimento que nosotros consumimos, el azúcar o glucosa, glucos en griego significa dulce, de allí glucosa significa alimento dulce. No toda la glucosa es de sabor dulce, pero generalmente, digamos, la glucosa que consumimos es dulce. Esa glucosa es muy necesaria porque todos los órganos del cuerpo necesitan glucosa para tener energía. La glucosa es la que lleva la energía. Para que funcione cada órgano, sin energía no funciona. Es lo mismo que si los niños tienen muchos juguetes a pilas, pero no tienen pilas puestas, los juguetes no van a funcionar. Entonces podríamos decir que la glucosa son como las pilas de los juguetes. Entonces la glucosa son las pilas, la energía de los órganos. Pero también la energía o glucosa es necesaria para los músculos, para caminar, trabajar, movernos. Y la glucosa, lo más importante, es que es la que alimenta el cerebro.
Y el cerebro es el lugar santísimo del cuerpo. Es el lugar a través del cual nos comunicamos con el Creador. Aquí está reside la parte espiritual y acá reside la inteligencia. Entonces, muchos de los logros en la vida, logros académicos, logros laborales, tienen que ver con qué calidad de alimento le entregamos al cerebro. La comida entonces que entra en la boca pasa por muchos procesos hasta que finalmente, cuando llega a esta parte del cuerpo humano que se llama duodeno, y es la primera parte del intestino delgado. Ustedes pueden ver que aquí está el estómago, viene el intestino delgado, que es muy largo, tiene unos 5 metros por lo menos, y después se comunica acá con el intestino grueso. Todo esto es el intestino grueso, que es más corto, mide como 1,5 metros, pero la primera porción del intestino delgado se comunica con el hígado a través de las vías biliares y se comunica con el páncreas, que está detrás del estómago. Entonces, resulta que la comida, cuando nosotros la comemos, viene en forma grande, digamos. La glucosa, los nutrientes vienen dentro qué sé yo, de un grano de arroz, vienen dentro del pan, vienen dentro de la fruta, dentro de cada alimento viene la glucosa, pero es necesario triturarla, ¿verdad? Mezclarla con saliva, necesita tener ciertos movimientos, necesita en el estómago mezclarse con enzimas, con jugo gástrico, y se va disolviendo hasta que cuando llega acá, el páncreas produce la mayoría de las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas son las que digieren los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, y los parten en tantos pedacitos que llegan a ser microscópicos. Y esos pedacitos microscópicos pasan de las paredes del tubo digestivo hacia la sangre, y la sangre recorre todo el cuerpo, llevando entonces el azúcar, que es la energía. Vamos a ver aquí otra imagen. Como dije, aquí se sacó los órganos digestivos y están los órganos vasculares. Entonces, las arterias van recogiendo estos nutrientes del duodeno y del tubo digestivo en general, lo pasan a la sangre. Entonces la sangre, cuando pasa por los capilares, que son los más finitos, pasan a la vena porta, que llega al hígado, y todo lo que nosotros comemos por la boca tiene los nutrientes necesarios, pero puede tener también toxinas, incluso puede tener bacterias, virus, y cuando pasa por el hígado es un gran órgano detoxificador. Detoxifica todo lo que nosotros comemos, y entonces ahora la sangre lleva la energía, la glucosa, pero además está limpio, y pasa por la vena cava inferior, llega al corazón, el corazón lo manda a los pulmones, y los pulmones ahora limpian la sangre de todos los gases tóxicos. Y cuando expiramos, estamos botando el dióxido de carbono y todos los tóxicos que produce el cuerpo, respiramos oxígeno, y luego el corazón manda la sangre a través de la aorta a todo el cuerpo, al cerebro, a los brazos, a los órganos, y esa sangre ahora que viene por la aorta, ¿qué tiene? Tiene nutrientes. Está limpia gracias al hígado, no tiene gases tóxicos, tiene oxígeno gracias a los pulmones, y eso alimenta, nutre y lleva oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Así funcionamos. El Creador nos diseñó así. ¿Y qué alimento el Creador creó para que nosotros pudiéramos vivir sanos? Los vegetales, ¿verdad? Entonces, el páncreas, además de producir enzimas digestivas que van moliendo en muchas partecitas microscópicas el alimento para que pueda pasar a través de las paredes del tubo digestivo y llegar a la sangre, además el páncreas tiene unas porciones esparcidas por todo el órgano que se llaman islotes de Langerhans, que tienen unas células beta que se llaman, y estas células producen algunas hormonas como la insulina y el glucagón. La insulina, entonces, ¿qué hace? La insulina hace que el azúcar o la glucosa
entre a las células de todos los órganos y de los músculos para que los alimente. Entonces, para que, por ejemplo, los músculos de mi brazo reciban nutrientes, yo necesito, ¿verdad?, alimentarme, porque en el alimento voy a tener el azúcar, que es la energía. Pero necesita ser partido en partes chiquititas, ¿verdad?, para que pueda entrar a las células de los músculos. Y eso, en cierta forma, gracias al páncreas, que tiene enzimas digestivas para digerir, partir en pedacitos. Pero también el páncreas produce la hormona que se llama insulina, que cuando va el azúcar ya partido chiquitito con el tamaño adecuado, pero va a entrar al músculo, choca y está cerrada la puerta. ¿Y qué es la insulina? Es como la llave que abre la puerta para que entre la glucosa y alimente al músculo. Y de esa forma yo tengo energía y puedo funcionar. Bueno, y ahí tenemos, ¿verdad?, cómo cada vellito, cada microvellosidad del intestino tiene un montón de vasos sanguíneos donde pasa, ¿verdad?, los nutrientes, y esos nutrientes recorren el cuerpo. Acá tenemos dos células que son parte de cualquier tejido, puede ser de un órgano del cuerpo o de los músculos o del cerebro. Este es el metabolismo normal, en el cual el azúcar ya está partida en pedacitos microscópicos allí. Allí viene el azúcar, es la energía que la célula necesita para poder funcionar y para estar sana. Pero resulta que cuando el azúcar quiere entrar sola, choca con las paredes, está toda cerrada la célula y no tiene cómo entrar. Entonces, la célula coloca estos receptores en la membrana, receptores que si yo encuentro la llave precisa, esto como una chapa, un receptor es como una chapa. Y la insulina, que es esta cosita verde, se pega a la chapa y abre la puerta, entonces todo el azúcar entra, y entra acá. Y de esa forma nosotros nos nutrimos bien. Estamos sanos, estamos fuertes, pero resulta que la diabetes tipo 2 comienza con una resistencia a la insulina, en el cual la insulina, perdón, la glucosa, que es esta azúcar que está acá, quiere entrar, el cuerpo coloca el receptor y viene la insulina para unirse con el receptor, pero el receptor toma una forma, se dan cuenta que no es la forma que tiene la insulina para adaptarla, toma una forma diferente, y cuando viene la insulina a conectarse con ese receptor, no encaja. La insulina cae para el lado y no entra el azúcar. No entra. ¿Y qué pasa si no entra? La glucosa va a estar baja dentro de la célula y por lo tanto esa célula va a estar desnutrida, no va a poder producir, no va a poder trabajar normal. Se va a enfermar. Y por otro lado, toda esa glucosa, ¿verdad?, en exceso, va a estar dando vuelta en nuestra sangre. Vamos a mostrar acá, entonces, y se produce un círculo vicioso. Como mis células van a estar mal alimentadas, mis músculos no van a tener el azúcar, la energía que necesitan, yo voy a tener un sentimiento de cansancio y de hambre continua. Me voy a sentir cansado, aunque no haga nada, y voy a sentir hambre. Y esto va a estimular a los receptores del cerebro que producen la sensación del hambre, y me va a llevar a comer, voy a comer más. Entonces, mientras más como, cuando comemos y aumenta el azúcar en la sangre, el páncreas produce más insulina, esta verde, produce mucha insulina, porque dice, bueno, hay mucho azúcar, necesito insulina para que haga entrar al azúcar a la célula. Pero resulta que mientras más azúcar y más insulina, la célula menos la acepta y bloquea, se produce un bloqueo. Así que menos azúcar entra, más débil me siento, pero se acumula más azúcar en mi sangre, y eso hace, ¿verdad?, que yo tenga no solamente ahora un exceso de azúcar, sino que tengo un exceso de insulina. La insulina es tóxica, es una toxina, y produce manchas en la piel. Y decimos, ¿por qué me están apareciendo manchas? Vamos al dermatólogo y nos da una crema o una pastilla para eliminar las manchas. Pero la causa todavía está allí, ¿verdad? El azúcar en la sangre
se amontona en la sangre, y como yo les dije, hay vasos sanguíneos que son muy finitos, y esos vasos sanguíneos, entonces, ¿qué pasa con ellos? Se comienzan a tapar. Se comienzan a tapar con el exceso de azúcar, y dentro de los vasos finitos están los de la vista. Son vasitos sanguíneos muy finitos, se comienzan a tapar y comenzamos a perder la vista. Cada vez vemos menos. Se comienzan a tapar los riñones, que son filtros, y comienzan a enfermarse los riñones. Y los riñones no solamente deben filtrar para eliminar toxinas y retener los productos buenos, y también controlar la cantidad de líquido en el cuerpo. Entonces se comienzan a enfermar los riñones y me salen edemas, se me hinchan las piernas. Por otro lado, los riñones, como deben eliminar las toxinas, pero no están funcionando bien porque están tapados los vasos sanguíneos con azúcar, entonces mi cuerpo se va a llenar de toxinas y voy a tener enfermedades autoinmunes. Mis glóbulos blancos, mis defensas, van a ver que muchas toxinas, van a decir estamos siendo atacados, comienzan a disparar para todas partes y sufrimos lupus, artritis y un montón de otras enfermedades autoinmunes. Pero además los riñones producen hormonas. Producen, por ejemplo, la hormona eritropoyetina, que es la que censa la cantidad de glóbulos rojos en el cuerpo, los cuenta. Y cuando ve que hay pocos, manda esa hormona a la médula ósea de los huesos para que fabriquen más glóbulos rojos y se mantiene la cantidad normal. Pero como ahora los riñones no están produciendo los productos que produce, nos va a dar anemia. Eso va a ayudar a que estemos más débiles, más pálidos y anémicos, y con nuestras células mal nutridas, con poca energía, quedamos inmunodeprimidos, y si entre 10 personas hay uno contagiado con coronavirus, me voy a enfermar yo, porque estoy débil, porque estoy inmunodeprimido por esta causa. Bueno, entonces hay una producción excesiva de insulina, y cuando el páncreas trabaja produciendo insulina, entonces el páncreas comienza a morir. Se comienza a morir porque cualquiera de ustedes, si no tuviera ningún día de reposo, y no tuviera ninguna hora del día de reposo, y lo obligaran a trabajar 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ustedes durarían poco. Entonces el páncreas comienza a morir. Y ya cuando el páncreas ya no puede producir insulina, cuando el páncreas está todavía vivo, pero ha muerto gran cantidad, entonces los médicos le dicen usted tiene diabetes. Y entonces se le da metformina, glibenclamida o cualquiera otro de los, digamos, medicamentos por vía oral para incentivar, para presionar al páncreas para que produzca más insulina. Entonces, fíjese usted, el páncreas está agotándose, está produciendo insulina en exceso. La insulina, aunque haya insulina, en realidad no está siendo efectiva porque hay una resistencia. La insulina aumentada es tóxica. El azúcar aumentado también. Y el medicamento, la metformina, va a hacer que mis síntomas comiencen a desaparecer. Y los valores de mi azúcar en la sangre vaya descendiendo, porque tanta insulina, al final, una que otra, logra hacer entrar azúcar en la sangre, perdón, en la célula. Pero no es la solución. Y finalmente el páncreas se agota, ya muere, y aunque yo le dé, digamos, metformina o cualquier medicamento, para que lo incentive a trabajar, si ya no hay páncreas, no va a trabajar. Y como no hay páncreas y no produce insulina, entonces ahora se me inyecta insulina en la sangre. Y las personas con diabetes insulinodependiente tienen que inyectarse insulina todos los días para que cada comida que coman, la insulina abra la puerta de la célula y entre el azúcar. Bueno, y eso hace que se almacene el azúcar dentro de las células como grasa. Cuando hay demasiado azúcar dando vuelta en el cuerpo, entonces el cuerpo toma ese azúcar y la transforma en paquetes de grasa.
y comienzo a engordar, sobre todo la parte en torno a la cintura, y comienzo a tener mi pancita, y esas células de grasa no son neutrales, no es solamente un almacén, sino que las células, los lipocitos que se llaman, las células de grasa, tienen trabajo, producen hormonas, y esas hormonas hacen que las personas disminuyan su capacidad de reproducirse. Entonces, hay personas que sufren de esterilidad, mujeres u hombres que no pueden tener hijos, o pueden tener hijos, pero no pueden disfrutar su vida íntima, no funcionan bien. Así que fíjense ustedes todo esto, y como mis células están mal alimentadas, sigo teniendo hambre, como más, se produce más insulina, hay más resistencia a la insulina, y al mismo tiempo más almacenamiento de azúcar, y cada vez voy de mal en peor. Finalmente el médico me dice, ¿sabes qué? No está llegando bien la sangre a los dedos de tus pies, te vamos a tener que cortar un dedo. Y después te vamos a cortar un pie. Y después tu vista está peor, va a aumentar un lente con más capacidad y después va a quedar ciego. Y después se va a tapar tu corazón, te puede dar un infarto, o después tus riñones ya no van a funcionar, te vamos a tener que dializar. Día por medio conectarte a una máquina para que cumpla una de las funciones que el riñón cumple, y esto va aumentando medicamentos, porque esto también hace que aumente el colesterol malo, el que produce infartos. Por lo tanto, aparte de los medicamentos para la diabetes, vamos a darte también atorvastatina u otro medicamento para bajar el colesterol malo. Pero además todo esto produce que el colesterol bueno, que protege el corazón, disminuya. Así que hay que dar medicamentos para el colesterol, medicamentos para la diabetes. Esto produce hipertensión, porque las arterias se vuelven más rígidas. Y la hipertensión es riesgo de un accidente cerebrovascular que me deja la mitad paralizado, o de un infarto. Por lo tanto, hay que dar medicamentos para bajar la presión arterial. 1, 2 o 3 medicamentos. Y después hay que dar aspirina para evitar el riesgo coronario. Entonces ya la persona toma aspirina, toma enalapril, toma atorvastatina, toma metformina, y así comenzamos a aumentar. Pero como todo esto son pastillas, dañan las paredes del estómago, y me dicen te vamos a dar omeprazol o famotidina para proteger un poco el estómago, para que no sea tan complicado, y seguimos sumando medicamentos, y se vuelve un círculo vicioso, y no podemos escapar. Entonces le decimos al médico, doctor, quiero sanar, y el doctor te dice, ¿sabes qué? Estas enfermedades son crónicas, no tienen cura. Lo que tienes que hacer es tomar los medicamentos, cambiar tu estilo de vida para controlar la enfermedad. Si logramos controlar los niveles de azúcar en la sangre, logramos controlar los niveles de presión arterial, logramos controlar los niveles del colesterol malo, todas estas enfermedades que matan prematuramente van a controlarse, y no vas a morir prematuramente de un infarto, no te va a dar Alzheimer prematuramente, no te va a dar cáncer prematuramente. Entonces estamos obligados a tomar una cantidad de medicamentos para mantenernos vivos, ¿sí? Y perdemos nuestra anatomía, ¿verdad? Nos ponemos más gorditos, más sedentarios, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos, ¿verdad?, cómo la diabetes está vinculada con todo esto, con el aumento del colesterol malo, etcétera, etcétera. Los músculos más débiles, más flácidos, también producen depresión, porque hay, digamos, moléculas que hacen que nuestro cerebro tenga más felicidad, y también estas disminuyen con este tipo de cosas. Y todo esto, ¿verdad? Entre otras cosas, les explico que yo les dije que el azúcar o la glucosa es la energía que necesitamos para que funcione cada músculo y cada órgano. Pero resulta que Dios puso la glucosa en qué tipo de alimento. Yo le quiero preguntar, ¿cuál será la dieta del Edén? ¿Ustedes sabrán? Los cristianos sabemos, los adventistas sabemos cuál es la dieta que el Creador diseñó para que nos alimentemos. A ver, ¿dónde podemos encontrar la energía, la glucosa, el azúcar que necesitamos? ¿Alguien me puede decir?
La En la fruta. fruta. La fruta. ¿En la fruta? ¿En qué más? En los cereales. Los cereales, La semilla. Carbohidrato. las semillas, las legumbres, se llaman carbohidratos, ¿verdad? Los azúcares, pero lo encontramos en todo este tipo de alimentos. Tienen azúcares también, por ejemplo, la grasa animal, tienen pero poca, ¿verdad? Sí, po. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos grasa animal, que está prohibida en el libro de Levítico? ¿Qué pasa si yo como fritura y esas cosas? Resulta que la célula, ¿dónde la tenemos la célula? Ahí, la célula se va a llenar de grasa y cuando quiera entrar el azúcar que me va a dar la energía, lo bloquea, porque le dice, yo veo que tengo mucha energía, tengo lleno de almacenes de grasa adentro, entonces no puedo entrar más energía, ya está saturado el almacén. Si usted tiene, por ejemplo, una despensa para guardar mercadería y está llena, ¿puede meterle más? No puede. No va a meter más hasta que se desocupe. Pero la grasa, ¿verdad?, tiene tanta energía que no va a permitir que entre más glucosa, más energía. Pero esa grasa, ¿verdad?, es una grasa que no tiene nutrientes, ¿verdad?, los nutrientes adecuados para yo mantenerme sano y fuerte. Entonces la grasa provoca ese daño, resistencia a la insulina. Por otro lado, ustedes ven que la fruta, el creador le puso cáscara, que es fibra. Ustedes ven que los granos, los cereales, tienen cáscara, que es fibra. Se descubrió en medicina que de la fibra de los alimentos hay un porcentaje que es digerible y otro porcentaje que no es digerible. O sea, nosotros lo comemos y sale al baño, ¿verdad?, tal cual como entró. Entonces dijeron, bueno, si una parte de la fibra no es digerible, ¿para qué comer fibra? Se la sacamos. Pero para sacar la fibra hay que tener maquinarias para refinar el trigo, la cebada, el arroz blanco, entonces es un proceso más caro. El pan blanco es más caro el proceso, digamos. Entonces ellos nos cobran. Yo para comprar arroz tengo que pagar porque ellos no solamente lo sacan de la planta y lo venden, sino que lo sacan, pero lo refinan, le gastan la cascarita y me lo venden blanco. Yo pago por eso. El empresario gana plata, se hace millonario, engorda. Pero ¿qué están haciendo conmigo? Me están enfermando. Porque todo lo que es blanco, lo que es refinado, que le sacan la fibra cumple muchas funciones, aún la que no es digerible. Resulta que cuando yo como, y a ver si lo tenemos acá, cuando yo como, creo que vamos a usar esta imagen. Cuando yo como, este es el tubo digestivo, vamos a poner un ejemplo, no tengo ninguna de tubo digestivo, a ver. Ya, aquí tenemos el tubo digestivo. Del tubo digestivo tiene que pasar el azúcar a la sangre. Entonces, como tiene fibra, va a pasar a la sangre, pero esa fibra va a hacer que se demore en que ese azúcar, perdón, en el tubo digestivo, esa fibra va a hacer que se produzca como una gelatina. Ustedes cuando ponen a remojar algunas semillas se produce como una gelatina. Eso hace más espeso la glucosa. Entonces la glucosa no va a entrar tan rápido a la sangre, va a demorar más tiempo. La fibra también va a hacer que se tome su tiempo en que el azúcar que se extrae pase a la sangre. Entonces va a entrar de a poquito, la digestión va a ser algo lento y significa que la cantidad de azúcar que va a llegar a mi célula va a ser una cantidad moderada como para que pueda entrar. Pero cuando yo como un alimento refinado, pan blanco, arroz blanco, fideos blancos, cualquier alimento refinado, entonces va a pasar rápidamente al torrente sanguíneo porque no va a tener la fibra que hace que el trabajo sea mayor y demore más en pasar a la sangre. Yo me como un pan blanco, un plato de arroz blanco, inmediatamente, apenas estoy comiendo y se digiere,
entra todo al torrente sanguíneo y va a entrar tanta cantidad de azúcar que el páncreas va a tener que fabricar mucha cantidad de insulina. Y al ser tanta la cantidad, entonces las células va a entrar un poco, pero todo lo demás la célula va a frenar la entrada porque va a decir, no, es mucha, ya tengo. Eso se va a acumular toxinas y me va a enfermar de los pies a la cabeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿Dios creó el arroz blanco o Dios creó el arroz con cascarita y con todos los nutrientes que tiene allí? Dios creó el trigo para hacer pan refinado, blanco, harina blanca, o Dios creó el trigo integral? El trigo integral. Bueno, los empresarios que no están preocupados de su salud ni de su felicidad, sino del dinero, dicen, bien, este es nuestro negocio. Entonces vendamos la harina blanca, pero vendamos germen de trigo, porque el germen tiene los nutrientes. Vendamos el salvado de trigo, que es la cascarita, es la fibra. Entonces el trigo que tiene fibra, tiene nutrientes y tiene azúcar, ellos lo separan en 3 y en vez de vender un producto, venden 3. Tremendo negocio, ¿verdad? Y nosotros compramos semillitas, compramos germen, compramos salvado, pero el doctor Pamplona Roger, cuando nos hacía clase, decía lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Si Dios juntó el trigo o el germen, la fibra y la glucosa, lo juntó todo en un mismo grano, ¿por qué separarlo? Por otro lado, cuando yo lo separo, el germen de trigo, que es el que tiene el brotecito, el que tiene los nutrientes, yo lo saco del resto del trigo, se oxigena y la mitad de los nutrientes muere al estar en contacto con el aire. Entonces, ¿qué es lo más nutritivo y lo que tiene más fibra y que al mismo tiempo tiene el azúcar empacada en el envase que Dios creó? El grano completo. Por eso es que los cornflakes de Kellogg, que fueron inventados por la Iglesia Adventista, que originalmente eran el grano completo, ¿verdad? Ahora es de azúcar refinada, perdón, de grano refinado, y que lo hacen como una masilla, eso ya no alimenta, además que tiene mucho azúcar. Pero vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos cómo se produce el Alzheimer, ¿verdad? También por lo mismo. Y da la demencia senil, perdemos la memoria. Nuestra memoria deberá funcionar perfectamente hasta la muerte. Bueno, y yo aquí pongo una película que se llama Click y que con mi esposo una vez la vimos. No sé si alguno de ustedes la vio con este actor se llama, creo, Adam Sandler, algo así. Bueno, este actor hace una película donde él tiene su familia, son felices, pero él quisiera controlar el tiempo. Y finalmente le venden un control remoto en el cual él puede controlar el tiempo, puede adelantarlo o retrasarlo. Entonces él retrasa el tiempo cuando hace algo que le gusta. Y lo pasa rapidito cuando tiene que trabajar o hacer algo que no le gusta. Pero todo esto lo lleva finalmente a tener poco tiempo para lo que realmente él quiere, su familia, su esposa, y comienza ya a no disfrutar de la intimidad. Y esto afecta a los matrimonios. El pecado, no adulterarás, también es causa de una mala alimentación. Después él comienza a engordar y ya no tiene la energía, no tiene la agilidad para jugar con los hijos. Y finalmente, bueno, su familia se divorcia, los hijos se van. Fíjense cómo todo, la parte social, la parte familiar, la parte espiritual, la relación entre hermanos, tiene que ver con la alimentación. Finalmente, él muere. Él muere. Y muere prematuramente y dice, pero ¿por qué tengo que morir? ¿Por qué? Y fue un círculo vicioso en el cual nunca pudo salir. Pero finalmente, él pide una segunda oportunidad. Y en esta segunda oportunidad, él vuelve al tiempo anterior, antes de comprar este control remoto, perdón, ahí, y él hace todo de nuevo, pero sin una intervención rápida, sobrenatural, automática, como él quería, sino la vida normal.
viviendo normal, comiendo normal, relacionándose normalmente con el trabajo, con la familia, y se da cuenta de que ahí es feliz. Entonces nosotros podemos estar enfermos. Y quizá esto es un círculo vicioso y vemos que me da diabetes, hipertensión, depresión, y estamos mal y cada vez mal y tomamos más medicamentos, pero no sanamos y mantenemos la enfermedad, vamos perdiendo la visión, nuestros riñones fallan, y entonces decimos, bueno, quiero que haga como un clic y que esto pare, quiero sanar. Bueno, Dios puede sanarte, Dios puede sanarte. La medicina moderna descubrió que las enfermedades crónicas que no curan, sí se curan. Se curan. Yo tengo aquí en mi biblioteca atrás algunos libros. Tengo un libro de un médico adventista que descubrió que la hipertensión tiene cura. Tengo otro libro de un médico adventista que descubrió que la diabetes tiene cura. Tengo otro libro de un médico, el doctor Needle, que yo lo conocí personalmente en un congreso de médicos en California. Él tiene un libro donde dice que la depresión tiene cura. No es que sean enfermedades que tienen que prolongarse mucho tiempo. ¿Saben en cuánto tiempo se curan las enfermedades crónicas como la diabetes, incluso con inyectarse insulina todos los días? En semanas. En menos de un mes. ¿Cómo? Volviendo a la dieta del Edén. Y buscando a Dios con ayuno y oración. ¿Saben ustedes que el ayuno es terapéutico? Este círculo vicioso que yo les mostraba aquí, ¿cuándo para? Porque se produce más insulina, más resistencia, más azúcar almacenada, más grasa, más sentimiento de cansancio, más como. Cuando yo paro de comer, dejo un día de ayuno para consagrarme al Señor, todo este círculo vicioso para bruscamente. Y cuando yo al otro día vuelvo a comer, pero como la dieta del Edén, entonces ya no se produce esa cantidad de insulina, ya no hay resistencia, no hay más almacenamiento de grasa, ya no tengo hambre, me siento saciado, mis músculos tienen más fuerza. Ayuno, oración, dieta del Edén es la cura de las enfermedades. Es la segunda oportunidad. Pero este no es el tema, es la introducción. Pero no se preocupen, 5 minutos dura la parte final. Yo quiero hablarle ahora del alimento espiritual. Todo lo anterior era cómo alimentamos nuestro cuerpo. Pero yo les dije que nosotros no creemos que el cuerpo y la mente estén separados. Yo les pregunto, ¿cómo alimentamos el espíritu? Si nuestro cuerpo es importante porque Dios lo creó, ¿será importante en nuestra vida espiritual? Y ¿saben qué? También hay comidas chatarra espiritual. ¿Sabían eso? ¿Cuál es la comida chatarra espiritual? La comida chatarra espiritual es todo aquello que es más llamativo, más entretenido. Yo les pregunto, si ustedes tienen hambre y le ponen un sándwich de McDonald's con saborcito a mayonesa, ketchup, ahí una carnecita que tiene olor a carne, y un pan blanco crujiente, y por otro lado le ponen un plato de ensalada. Naturalmente, ¿qué es lo que nos atrae más? Olemos el plato de ensalada, no tiene olor, pero tomamos el sándwich de McDonald's y tiene un olor que atrae. Entonces, naturalmente, nosotros nos vamos a la comida chatarra porque se ve más atractiva, se huele más atractiva, aunque me esté matando. Y yo estoy alimentando mal el cuerpo. Ahora, yo les pregunto, cuando nosotros ocupábamos nuestro tiempo libre, con nuestros celulares, con nuestro computador o con un libro, ¿qué es lo que más nos atrae? O con la televisión. Nos atrae los videitos, los juegos, YouTube, Facebook, Instagram, las redes sociales, chatear, ver fotos, incluso ver algunas cosas prohibidas que no debiéramos ver. Esas cosas nos atraen, porque son como el sándwich de McDonald's, llamativo. Pero yo les pregunto, cuando nosotros nos acostumbramos a este tipo de alimentación espiritual,
nos da diabetes. Nos da diabetes. Entonces comenzamos a engordar el espíritu, pero no a nutrirlo. Cuando viene la prueba, la tentación, ¿estamos fuertes para resistirla? La verdad es que caemos fácilmente. ¿Mm? Y nos decimos, pero ¿por qué? Si yo soy adventista, conozco la verdad, voy a la iglesia, o si no voy, me reúno por Zoom todos los sábados, yo diezmo y trato de hacer las cosas correctas, ¿por qué caigo tan fácilmente? Lo que pasa, hermanos, es que estamos débiles espiritualmente porque nos estamos alimentando con una dieta que no es la dieta del Edén. Estamos alimentando nuestra vida espiritual con comida chatarra. Y cuando nosotros nos acostumbramos a todas las redes sociales, a los videitos, a la entretención, a los jueguitos, entonces vamos a tomar la Biblia y la vamos a leer y nos vamos a aburrir. Y si leo la Biblia es como para cumplir. Y con dificultad ocupamos media hora al día para leer la Biblia. Saben que he encontrado hermanos de iglesia, no son ustedes, pero he encontrado hermanos de iglesia que no dedican ni 5 minutos en el día para estudiar la Biblia. Pero ¿saben qué? Inconscientemente dedicamos horas a entretenernos en las pantallas. Y eso no es neutral. No es que nosotros alimentamos la mente, el espíritu con lo que vemos y oímos, y eso no produce efecto. Así como si yo como comida chatarra va a producir un efecto negativo en mi cuerpo, si yo alimento mi espíritu con algo que no, aunque no sea malo, aunque sea algo ingenuo, aunque sea una película para menores de 5 años, aunque sea un jueguito muy inocente, eso va a estar alimentando día a día mi espíritu y me va a desnutrir espiritualmente y me va a quitar todas las ganas para buscar a Dios. Entonces, mi vida espiritual va a morir y vamos a llegar a esto. Y en ese momento, entonces nosotros vamos a decir, si tan solo tuviera una segunda oportunidad, me gustaría volver atrás. ¿Y saben qué? Nuestra vida puede hacer un clic, nuestra vida puede volver, el Señor puede perdonarte, puede cambiarte. ¿Qué tienes que hacer? Ayuno y oración y la dieta del Edén. Un ayuno de esto. Dediquemos por lo menos un día a la semana a no usar aparatos y solamente a estudiar la palabra de Dios. Hay maravillas allí que Dios quiere mostrarnos. Hagamos un ayuno de aparatos y al mismo tiempo pidámosle a Dios la fuerza para cambiar. Alimentemos nuestra vida espiritual de la mejor calidad de alimento. Y saben ustedes que nuestra capacidad intelectual va a aumentar. Elena de White dice que cuando nosotros leemos todos los días la Biblia con oración, ¿verdad? Ella dice que nuestra capacidad intelectual va a aumentar. Les cuento mi experiencia muy brevemente. Yo era uno de los peores alumnos de la enseñanza básica y media, o por lo menos un alumno mediocre. Y conocí al Señor a los 16 años. Comencé a estudiar la Biblia. Me transformé en el mejor alumno. Todo lo ganaba, concursos de literatura, concursos de matemática, concursos de dibujo, concursos de fuerza física, todo. Porque me alimentaba de la Biblia. Dejé de estudiar las materias, solamente iba a clase, escuchaba, ponía atención, pero no me dedicaba a estudiar y a pesar de eso me transformé en el mejor alumno. Y después leí una cita de Elena de White que dice que cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la Biblia con oración y comprendemos las verdades espirituales, no habrá ninguna ciencia que no podamos comprender. Yo estudié en un liceo comercial, entonces nunca me enseñaron biología, química ni física. Y cuando quise estudiar medicina, con casi 40 años, sin nunca haber estudiado biología, ni química, ni física, y tener que rendir una prueba para poder ingresar a la Universidad de Medicina, muy competitiva. En 15 días memoricé
el libro de biología de Villet de 1500 páginas. En 15 días estudié el libro de química de Chang y lo comprendí. En 15 días estudié el libro de física de Tippens. Y con 1 mes y medio de estudio rendí la prueba y quedé en la primera oportunidad. Nunca repetí una materia. Y cuando estudié medicina trabajé y estudié, así que no pude dedicar todo el tiempo al estudio. Y al mismo tiempo, nunca dejé de comer mis 3 comidas diarias y nunca dejé de dormir mis 7, 8 horas diarias. Nunca me acosté más allá de las 11. Mis compañeros que también eran adventistas, como estudiábamos medicina y era muy fuerte la exigencia, ellos se quedaban noches enteras estudiando, a veces dos noches seguidas estudiando para poder rendir. Yo decidí confiar en Dios, ser temperante. Traté de cumplir con los 8 remedios naturales, sin nunca haber trasnochado, sin nunca haber dejado de comer. Pude aprobar las materias, todas, en la primera oportunidad. Y ¿saben qué? Me doy cuenta que lo que Dios promete es real. Nuestras facultades no disminuyen a la velocidad de la gente común cuando nosotros nos guiamos por un escrito está. Dios puede cambiar nuestra vida. Dios quiere que nosotros nos alimentemos sanamente. Solamente muestro esto, todo el Pentateuco comienza con la caída y vuelve otra vez a la restauración de la tierra prometida, y en el centro está el libro de Levítico que habla del sacrificio, del día de la expiación, cuando el chivo expiatorio toma tu lugar. Entonces todo el Pentateuco está centrado justamente en esto. Y el centro de todo el Pentateuco es Levítico 16, el día de la expiación, que es el mensaje que debe predicar la Iglesia Adventista el séptimo día. El día de la expiación, anunciado acá ritualmente, comenzó en 1844. Y en 1844, este movimiento que comenzó a predicar que Cristo está purificando el santuario celestial, también debe predicar que Cristo está purificando el santuario terrenal. Es un mensaje íntegro, porque Levítico habla de salud y también de redención. La entrada del pecado trajo la muerte, pero Adán no murió inmediatamente, vivió 930 años más. Significa que la enfermedad, el deterioro lo afectó. La enfermedad es causa de la muerte, y cuando el Levítico Dios ofrece limpiar, purificar, expiar el pecado, Dios también dice que expía la iniquidad y la enfermedad. Y todo el Pentateuco nos habla de este chivo expiatorio, alguien que toma tu lugar. Me gustaría que la enfermedad alguien la llevara. Me gustaría que mis dolores alguien los llevara. Me gustaría que mis pecados alguien los llevara y yo pudiera aliviarme. Isaías 53, quizá terminamos con este texto, voy a leerlo en la Biblia. Isaías 53, versículo 4 y 5, dice así. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El plan de salvación revelado en la Biblia no es solamente salvar el alma, como piensan algunos, sino sanarnos también. Jesucristo no solo llevó nuestros pecados en la cruz, Jesús llevó también nuestras enfermedades. El plan de redención es un plan de restauración completa y comienza aquí y ahora. El Señor ahora, el Evangelio ahora puede transformar tu vida y curarte de las enfermedades. Cuando tú estás sano puedes predicar, porque ya no tiene una enfermedad que te impida. Y tu testimonio puede salvar vidas. Tú puedes decir, Dios me cambió. Y Dios puede sanarte no solamente de las enfermedades físicas, sino también de las enfermedades espirituales. El Señor quiere liberarnos. Tiene el poder. Y no es tan difícil. Que Dios los bendiga, hermanos.
Bueno, hermanos, después de este